Todos buenos días, me presento, mi nombre es Renzo Jair Arestegui Tacuri. En esta ocasión hemos desarrollado el tema de influencia de la adición de fibras de acero en el concreto empleado para la construcción de pavimentos rígidos en la ciudad de Ayacucho, Huamanga, específicamente en Girón Pérez de Cuéllar. Planteamiento del problema, empezaremos con descripción del problema. Bueno, a nivel mundial, las primeras sugerencias en el sentido de que las propiedades del concreto, tales como resistencia a la flexutración, podrían mejorarse con la adición de fibras de acero. En el Reino Unido, pone en evidencia la función en el concreto de las fibras metálicas como elementos inhibidores del agrietamiento. A nivel continental, los estudios sobre la deficiencia del concreto ante solicitaciones de flexotracción podemos mencionar: en Colombia, realizaron el uso de concreto en pavimentos rígidos, en las que se evaluó la elaboración del concreto para luego ser sometidas a ensayos mecánicos, logrando obtener datos cuantificables de resistencia a la compresión y flexión, y así ver si cumple con las especificaciones técnicas que requiere un concreto. Además, se determinó la viabilidad económica de la aplicación de un concreto siendo comparada con la aplicación de pavimento convencional en proyectos de infraestructura vial. A nivel nacional, en Lima, se realizó un estudio para la obtención de un concreto de alta resistencia, utilizando aditivo plastificante, para encontrar una manera de mejora en las propiedades mecánicas del concreto, como es en la resistencia a la compresión y flexión. Se elaboraron probetas según la norma ASTM C39, a base de arena, piedra, cemento, aguas, aditivo, sica y chema. Se utilizó diversos porcentajes de aditivos que reemplaza el agua en peso para luego ser sometidas al curado por un plazo de 28 días. Asimismo, se afirma que no se puede hablar de una causa única del deterioro en el concreto. Las fallas que lo afectan se producen por múltiples factores. Podría ser el resultado de un mal diseño de mezcla, la mala calidad de los materiales, errores constructivos, de un deficiente sistema de control de calidad, agentes climáticos como alta humedad, entre otros. Bueno, nuestra delimitación del problema espacial fue en el área de aplicación de nuestro trabajo de investigación, abarca la avenida Girón Pérez de Cuéllar, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Bueno, pudimos conseguir el expediente técnico y el diseño del pavimento que hicieron en este lugar para nosotros poder comparar con nuestra metodología. Delimitación del problema. Temporal. El presente trabajo de investigación se empezó a desarrollar en el mes de julio del presente año. Temática y unidad de análisis. La temática y unidad de análisis son las incidencias y o beneficios que genera el uso de las fibras de acero como refuerzo del concreto, aplicado en el diseño de un pavimento rígido. Formulación del problema. Problemas generales. Los pavimentos rígidos presentan deficiencias en su resistencia a lo largo del tiempo. Además, su diseño involucra mayores espesores que conlleva un costo de ejecución muy elevado. Problemas específicos. La resistencia del concreto de un pavimento rígido tradicional presenta deficiencias ante excesivas solicitaciones de carga. El espesor de la losa de un pavimento rígido tradicional presenta mayor dimensión. Los proyectos de pavimento rígido generan grandes costos de ejecución debido al uso de concreto sin refuerzo, por lo cual se busca una mejor optimización de recursos y materiales. Bueno, ahora vemos los objetivos. Objetivo general: realizar un análisis comparativo de la resistencia, espesor y costos de ejecución entre un pavimento rígido tradicional y un pavimento rígido reforzado con fibras de acero. Los objetivos específicos fue comparar de manera teórica la resistencia entre el concreto de un pavimento rígido tradicional y un pavimento reforzado con fibras de acero, contrastar los espesores que se obtienen
con el diseño de un pavimento rígido tradicional y con un pavimento rígido reforzado, mediante el uso del software PAVE 2008. Comparar los costos de ejecución de un proyecto real de pavimento rígido y reforzado y de uno tradicional, y así analizar la optimización de recursos y materiales. Bueno, para este caso, también pudimos ver en el expediente técnico, pudimos comparar los espesores del expediente técnico de la avenida Javier Pérez de Cuellar con otros espesores. Y también pudimos ver las ventajas y desventajas que puede tener estas fibras, que se mostrarán adelante en el desarrollo del trabajo. Hipótesis. Hipótesis general. Las fibras de acero mejoran la resistencia del pavimento rígido. Asimismo, reduce el espesor de la losa, que conlleva a aminorar el costo de ejecución. Hipótesis específicas. El uso de fibras de acero como refuerzo del pavimento rígido mejorará la resistencia ante solicitaciones que involucren excesivas cargas. Un pavimento rígido reforzado con fibras de acero reducirá el acero de losa debido a la mejora de su resistencia. El uso de fibras de acero de un pavimento rígido reducirá el costo de ejecución. Al final de esta exposición y de nuestro trabajo, veremos cuál de estas hipótesis fue corroborada. Matriz de consistencia. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hecho anteriores apartados, ¿no? Problema general. Bueno, hemos visto los problemas generales, acá están los problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, igual, la hipótesis general y la hipótesis específica. Tenemos nuestras variables, ¿no? Nuestras variables independientes son el refuerzo de fibras de acero y nuestras variables dependientes son la resistencia, dimensión del espesor, costo de ejecución. El tipo de investigación es el tipo correlacional, el nivel es explicativo relacional. Nuestra población y muestra proyecto de pavimentación de la avenida Javier Pérez de Cuellar en la ciudad de Ayacucho. Bueno, con esto doy pase a mi compañero Renzo. Buen día con todos. Mi nombre es Renzo Yair Castro Cárdenas y continuaré con la exposición. En esta ocasión me toca hablar sobre el marco teórico. Bases teóricas. Pavimento rígido. Un pavimento rígido es un pavimento constituido por una losa de hormigón de cemento Portland que se apoya sobre la base o una capa de subbase. Transmite directamente los esfuerzos al suelo de forma minimizada. Es importante recordar que un pavimento flexible transmite esfuerzos concentrados en una pequeña área, mientras que un pavimento rígido distribuye los esfuerzos en una mayor área. Como se puede ver en la imagen, al abarcar una mayor área de la losa, los esfuerzos llegan en forma mínima a las capas inferiores, tal como la base o subbase. Estructura del pavimento rígido. Losa. Es la parte superior del pavimento. Los esfuerzos se distribuyen de acuerdo a la rigidez de la losa, generando que las capas inferiores, base y subbase, soporten menos esfuerzos. Base-subbase. Estas capas funcionan como drenaje para proteger la estructura superior, controlando el ascenso del agua. Subrasante. Es la capa del suelo natural donde se apoya el pavimento. Su objetivo es dar estabilidad al pavimento. Como podemos observar, la principal capa que soporta los esfuerzos es la losa. En tal sentido, muchas veces una estructura de pavimento rígido solo está compuesta por losa, subbase y subrasante. Concreto. Al hablar de un pavimento rígido tenemos que hablar de su principal material, que es el concreto, que es el material por el cual está elaborada la losa del pavimento, y básicamente es la combinación del aglutinante, agua y cemento con los agregados finos y gruesos, resultando un material muy resistente a la compresión. Al hablar del concreto tenemos que hablar también de las fisuras del concreto, que la fisuración es una consecuencia directa de la baja resistencia a la tracción del concreto. También puede darse debido a la compresión. Esta patología en el concreto puede afectar la apariencia de la estructura, sin embargo puede indicar también fallas estructurales. En la imagen podemos observar una fisura transversal de un pavimento rígido, ¿no? Esto debido a su principal defecto que tiene el concreto, el cual es su resistencia a la flexotracción. Fibras en el concreto. Las fibras son filamentos discontinuos, producidos con una variada gama de formas, dimensiones y destinados específicamente para uso en concreto, y argamasas. Tiene como finalidad principal inhibir el surgimiento de fisuras, así como su propagación en elementos estructurales como pisos y pavimentos. En este caso, al hablar de fibras, tenemos que hablar de la fibra
en la cual nos estamos basando en esta investigación, la cual son las fibras WinRAR FF1. La nomenclatura adoptada para las fibras producidas por la entidad Macaferre se refiere a las siglas FF se refieren a fibras para pisos, mientras que la nomenclatura FS se refiere a fibras para concreto proyectado. En este caso, nuestro concreto es para pisos, o sea, para un pavimento. En tal caso, las principales propiedades que presenta esta fibra son las siguientes, en las que podemos mencionar las siguientes, ¿no? El diámetro, que es de 0.75 milímetros, la tolerancia del valor medio del diámetro es 5%, el largo, que es 50 milímetros, ¿no? Entre la principal característica que podemos mencionar también son sus propiedades mecánicas, ¿no? En el que tenemos su resistencia a la tracción de acero, que es mayor a 1050 megapascales, su deformación en la ruptura, que es menor al 4%, su módulo elástico, que es de 210.000 megapascales, ¿no? Su aplicación es en pavimentos y prefabricados. Ahora hablaremos sobre el concreto reforzado con fibras de acero, con las siglas SFRC. En el estado recién mezclado, las propiedades del concreto reforzado con fibras de acero dependen de la geometría de la fibra, el porcentaje en la mezcla y las características que unen la fibra con la matriz. Las propiedades mecánicas del hormigón fibro reforzado tienen que ser directamente determinadas sobre probetas mediante ensayos normados. Los requisitos mínimos que debe cumplir este concreto reforzado son los siguientes. La dosificación mínima de las fibras con responsabilidad estructural no tiene que ser inferior de 0.3% en volumen. En todas las estructuras de concreto reforzado con fibras de acero es preciso garantizar que el esfuerzo máximo que puede resistir sea por lo menos 20% mayor al esfuerzo que produce en la primera fisuración. Entre los principales beneficios que tiene son esas propiedades, ¿no? La resistencia a la compresión. En la compresión, la resistencia última está solamente ligeramente afectada por la presencia de fibras, con un aumento observado que van de 0 hasta 15% para 1.5% de fibras con respecto al volumen total de la mezcla, es decir, la inclusión de fibras no afecta en gran porcentaje a la resistencia a compresión. Resistencia a la tracción. En la tensión directa, la mejora en la resistencia es significativa, con incrementos del orden de 30 al 40% reportados por la adición de 1.5% en volumen de fibras de concreto. Como podemos observar en el siguiente gráfico, al incluir una dosificación de fibras de acero, a mayores esfuerzos, las deformaciones son menores, el cual es un beneficio principal de las fibras de acero. Marco conceptual. En este campo hablaremos sobre el diseño de pavimentos. Existen diferentes metodologías para el diseño de pavimentos rígidos, las cuales buscan el dimensionamiento óptimo del espesor de la estructura basada en diferentes solicitaciones. En primer lugar, con el método TR34 Technical Report New 34, con el cual se puede diseñar losas reforzadas con fibras de acero, se realizará con las fibras WinRAR FF1. En segundo lugar se tiene el método PCA, en el cual no se incluyen las fibras de acero y se diseña básicamente como concreto simple. En tercer lugar tenemos al Ashton 93, el cual es el método clásico para diseñar pavimentos rígidos tradicionales con un valor de espesor conservador. El método TR34. Para este reporte, el cálculo de esfuerzos de la losa está basado en análisis plástico, por consiguiente requiere que la losa tenga una adecuada ductilidad, que es proporcionada por el uso correcto de fibras, o también de acero reforzado, que ayuda a la losa a tener un comportamiento adecuado al post-agrietamiento. Otra consideración es la situación crítica de la carga, si está concentrada cerca de un borde o una esquina, la cual atraviesa la junta. Se debe considerar en el diseño una gran transferencia de carga entre losas. Principalmente en este método lo que importa es la dosificación de fibra que se le dé. En este caso, para nuestro ejemplo, la dosificación que vamos a adoptar es de 25 kg por metro cúbico, lo cual nos arroja un RE3% de 57, que es decir, es el aporte de resistencia a flexión que da esta fibra. El método Ashton 93. En esencia, el procedimiento incluido en la guía Ashton determina el espesor de un pavimento hasta una solicitación de ejes equivalentes de 82 kN, sin que se produzca una disminución en el índice de servicio PSI superior a cierto valor. Acá presentamos, ¿no?, la fórmula fundamental del Ashton 93 con la que se calcula el espesor de la losa. Metodología PAVE. El PAVE 2008 es un programa de cálculo para el diseño de pisos industriales, en concreto reforzado, en el cual las fibras de acero constituyen el refuerzo estructural primario.
Es el primer software en condiciones de realizar cálculos a través de 3 diferentes metodologías: el método elástico, la metodología de Yield Theory y la mecánica de la fractura no lineal. El PAVE 2008 indica para determinadas características capacidad soporte del suelo, geometría, características del material y de cargas, la capacidad soporte máxima del sistema. Este software pertenece a la empresa McAfee. Metodología de la investigación. En este caso, la metodología de la investigación nos vamos a abocar en el desarrollo del trabajo de tesis. El primer método que hemos desarrollado es el método AASHTO, que para ello necesitamos nuestros datos de entrada, ¿no? Que, por ejemplo, los datos de entrada son el W82, es decir, la cantidad de repeticiones de ejes equivalentes. En este caso, para la avenida Javier Pérez de Cuéllar, como hemos contado con nuestro estudio de vehicular, hemos calculado la cantidad de ejes equivalentes, el cual fue de 17.825.972 ejes equivalentes. Para el CBR de las subrasantes de un 8%. Con estos datos de entrada obtenemos los datos de salida que nos van a servir para desarrollar la ecuación del AASHTO, ¿no? Los datos de salida que podemos mencionar son, ¿no?, el ESAL, que son los ejes equivalentes que ya mencionamos, la desviación estándar normal, que nos salió un valor de menos 1.282, la desviación estándar global, un valor de 0.35 recomendado, ¿no?, por el MTC, la pérdida de serviciabilidad, el PCI, 1.50, el índice de serviciabilidad final, PT3, resistencia a la flexotracción, el módulo de rotura, 4.41 megapascales, el módulo de elasticidad, el E, que es el valor de 27.725.40 megapascales, el módulo de reacción, el K, 63.3 megapascales por metro, el coeficiente de transmisión de carga, J, 3.2, mientras que el coeficiente de drenaje asumimos un valor conservador que es el 1. Con estos datos desarrollamos, ¿no?, la ecuación ya mostrada anteriormente, ¿no?, y los resultados son los siguientes, ¿no? Para un concreto FC de 300 kilogramos por centímetro cuadrado tenemos un espesor de 29 centímetros, mientras para una subbase el CBR mínimo de 60% tenemos un espesor de 20 centímetros. Estos son los resultados que nos arroja el método AASHTO 93, los cuales nos van a servir para hacer una comparación, ¿no?, con los distintos métodos y además hacer una comparación económica. Ahora, el método TR34. Los datos para el diseño del método TR34 son, en este caso tenemos que saber la fibra utilizada, ¿no?, que como ya mencionamos es el FF1, la cual su dosificación es de 25 kilogramos por metro cúbico. El CBR es el 8%, FC 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, para este tipo de concreto la denominación es el C3037. La distancia de juntas es de 3.5 metros. Para diseñar por el método TR34 tenemos que caracterizar este concreto, es decir, el C3037. Acá mostramos todas las características, ¿no?, que tiene este concreto, ¿no?, entre las cuales podemos destacar fundamentalmente la resistencia a la tracción media, que es de 2.90 Newton por milímetro cuadrado. También podemos mencionar el valor de la resistencia equivalente a la flexión, es decir, el RE3, que depende básicamente de nuestra dosificación, que en nuestro caso fue 25 kilogramos por metro cúbico. El valor es de 0.57. El módulo de Poisson 0.15, el espesor de la losa asumido, que es de 20 milímetros, 200 milímetros equivale a 20 centímetros. La rigidez relativa 825 milímetros. La capacidad de la losa para momentos negativos, es decir, calculado con las propiedades, es de 18.03 kN milímetro. Capacidad de la losa para momentos positivos es de 10.43 kN por milímetro. En este caso vamos a diseñar para un camión de 4 ejes, puesto que el software PAVE también diseña con el método TR34. En este caso el vehículo más pesado que hemos tomado es el camión de 4 ejes. Para este camión de 4 ejes tenemos los datos previos, los cuales son el área de contacto, que es de 120.000 milímetros cuadrados. El factor de seguridad, este valor es muy importante, puesto que este valor también es el que se ingresa al software PAVE, el cual es de 1.6.
el radio equivalente, el cual está relacionado con la dimensión de los neumáticos, ¿no? Que es de 120 milímetros. El A entre L es un valor muy importante, puesto de este valor depende la interpolación a los valores en cargas internas, ¿no? En este caso es de 0.142. La carga última, ¿no? La carga última se refiere al eje más pesado. En este caso el eje más pesado del camión de 4 ejes pesa 176.53 y lo multiplicamos por nuestro factor de seguridad, que es de 1.6. En este caso obtenemos 282.45 kN. Este va a ser nuestra referencia para saber si nuestro diseño está correcto. Ahora, como sabemos, nosotros vamos a diseñar para cargas internas, es decir, nuestro vehículo, de ejemplo, de 4 ejes está en la situación de carga interna, es decir, que la solicitación más extrema se encuentra en el centro de nuestro pavimento, ¿no? Entonces, tenemos nuestras condiciones de borde, ¿no? AL entre 0. La fórmula es la que se muestra, ¿no? PU es igual a 2pi por resistencia a momentos positivos más resistencia a momentos negativos. Con esta fórmula nos arroja un valor de 172.82 kN. Ahora, la condición A entre L, que es igual a 0.2, también tiene una fórmula, la cual se muestra en la pantalla. Para esa fórmula, el valor que nos arroja es de 386.82 kN. Ahora, este valor de A entre L, que es igual a 0.142, es el que hemos obtenido con nuestros datos. Es así que para este valor tenemos que interpolar. Como ya tenemos nuestro valor para 0 y 0.2, lo que tenemos que hacer es interpolar. Interpolando este valor tenemos un valor de carga de 355.68. Ahora, este 355.68 kN tiene que ser mayor a nuestra carga última, que en este caso fue 282.45 kN. De esta manera, como vemos, el 355.68, que es nuestra carga interna interpolada, es mayor que nuestra carga última. Por tanto, nuestro diseño es correcto. Prosiguiendo con la exposición, desarrollaremos el software PAVE, como lo utilizamos en nuestro proyecto. Definición. El PAVE 2008 es un programa de verificación de cálculos de piso y pavimentos en hormigón fibro-reforzado. Este programa contiene diversos métodos de cálculo: el elástico, Westergaard, el elástico plástico, el TR34 y ASI 360, basados en la teoría de las yield lines. Los tipos de carga disponibles son uniformes, lineales, concentradas, simple y doble, estanterías, montacargas y vehículos. El PAVE 2008 adopta el modelo de suelo elástico, Winkler, como se explicó con la metodología del TR34. En el software ejecuta las verificaciones de los estados límite de servicio y últimos, como también la verificación al funcionamiento. Cabe recalcar que el programa PAVE 2008 se utiliza solo para pavimentos reforzados con fibras de acero. Toda esta definición que estamos viendo acá se ve ampliamente en nuestro informe. Pantalla de inicio. Bueno, al guiarnos del expediente de Javier Pérez de Cuellar, decidí colocar en el nombre del proyecto el mejoramiento de servicio de transitabilidad vial interurbana en la avenida Javier Pérez de Cuellar. ¿No? Así también se puede poner el autor, la ubicación, el contratista, el cliente y demás. Herramientas. Bueno, en las herramientas podemos ver 4 opciones. El idioma, podemos ver qué método vamos a utilizar, las unidades y los códigos. En nuestro caso utilizamos obviamente el idioma español, el método del TR34, que se está viendo en el informe detalladamente, las unidades del sistema internacional y el código que hemos usado es el S2 del TR34. Los datos de entrada. Bueno, primero se coloca el espesor de la losa. Luego tenemos que escoger la clase del concreto, que esto depende del esfuerzo de compresión que tenga, ya sea de un cilindro o ya sea de una probeta cúbica. Los coeficientes de Poisson, el espaciamiento entre juntas, ya sea en X en Y, gradiente de temperatura o variación de temperatura, el coeficiente de fricción, el módulo de Young, el módulo de rotura, ¿no? Y el factor de encogimiento.
También podemos ver qué tipo de base es, ¿no? En este caso hemos puesto base granular. Y también la construcción, si va a tener juntas o no va a tener juntas. Eso es importante. Y también es muy importante poner la dosificación de las fibras de acero WinRAR. En este caso, el PAVE 2008 es de la empresa McAfee y ellos son los que te proporcionan esos datos, ¿no? Y también la fibra de PP Fibromac. En nuestro caso hemos dosificado con 25 kilogramos por metro cúbico y de fibro PP Fibromac de 600 kilogramos por metro cúbico. La fibra de acero WinRAR es más estructural y la fibra de PP Fibromac es, es más, nos ayuda para la contracción por secado, ¿no? que tiene el concreto. Datos de entrada, condición de la subrasante. Acá podemos elegir una de las tres opciones de entrada. Puede ser el módulo de Westergaard, puede ser el módulo de la subrasante o puede ser el índice de soporte de California, el CBR. Bueno, en nuestro caso contábamos con el CBR del expediente técnico que nos dio un 8%. Cargas de camión. Bueno, en este caso escogimos del estudio de tráfico el camión más pesado, que fue el T3S3, según denominación de nuestra norma, ¿no? Y si sabemos los pesos por eje y sus dimensiones. Y que al final, con todo esto colocado, podemos poner la posición de carga, puede ser en el interior de la losa o en los bordes, ¿no? Y nos da las cargas actuantes y capacidad última de carga. Bueno, después de colocar todo esto, vemos cuál es la capacidad de flexión. Y el PAVE 2008, su manual nos recomienda que esté entre el factor de seguridad, que esté entre 1 y 1.2. Entonces, nosotros al poder ver eso, nosotros pudimos conseguir un 1.1, que está bien. Otro es la capacidad del punzonamiento, que el PAVE, el manual, nos recomienda que sea mayor a 1.2 y nosotros pudimos conseguir 1.23, que está correcto. Y la verificación del ELS. ¿Qué es esto? Esto de acá, como les comenté, este tiene que ver con la fibra PP Fibromac, que nos ayuda al concreto, no en tema estructural, sino en tema de constructibilidad, en el tema de las contracciones por secado y esas cosas. Entonces, este, esto lo podremos ver a detalle cuando se haga el video tutorial de cómo es el uso de este PAVE. Entonces, le doy el pase a mi compañero Wicho. Eh, Buen día con todos. Mi nombre es Michael Huicho Aujatoma. Voy a continuar con la exposición. En este apartado vamos a ver procedimiento constructivo, el análisis estadístico, también el análisis de costo unitario, finalizando con las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. El procedimiento constructivo de un pavimento rígido. Vamos a iniciar mencionando de que la base de la estructura del pavimento ya ha sido finalizado. Entonces, a continuación vamos a presentar el procedimiento constructivo con concreto premezclado del pavimento rígido sin refuerzo. Luego veremos el pavimento reforzado con fibra de acero y pavimento reforzado con mallas de acero. En el pavimento sin refuerzo vamos a tener, ¿no? Primeramente, ¿no? Recalcando de que la base ya ha sido finalizado, el vaciado de la mezcla del mixer directamente hasta el lugar donde se requiere, ¿no? Donde se requiera colocar el concreto. Vamos a notar que no hay interferencia alguno con el personal al momento de esparcir el concreto. Luego vamos a tener que realizar el vaciado, ¿no? Luego el vibrado y la nivelación en varios tramos del pavimento. Asimismo, vamos a tener que realizar el fraguado. Para el pavimento rígido con fibras de acero, ¿no? El procedimiento constructivo del pavimento reforzado con fibras
de acero es muy semejante al pavimento sin refuerzo, ya que al tener que insertar las fibras de acero, estas se añaden al mixer directamente, se van a batir por 5 minutos y a continuación se realiza el echado del concreto con fibra de acero directamente a la base conformada. Previamente luego va a realizarse el control de calidad, ¿no? La temperatura y el slam respectivo. Entonces vamos a tener que realizar la verificación de la dosificación, ¿no? De las fibras, ya que las presentaciones pueden ser de cajas de 20 kilogramos o en bolsa de 25 kilogramos. Entonces estos van a ser echados, ¿no? Directamente al mixer, donde este previamente debe estar girando, ¿no? A una velocidad media. Luego van a ser colocadas, pues, ¿no? El concreto y asimismo finalizando, ¿no? Con el procedimiento de medición del slam, ¿no? Y la temperatura. Entonces vamos a ver una consistencia de la mezcla, ¿no? Totalmente uniforme, sin bolas o grumos de las fibras. En el procedimiento constructivo de un pavimento rígido con mallas de acero, en este caso el procedimiento constructivo es más tedioso, ya que involucra de que las barras de acero, las mallas, deben estar perfectamente alineados y a una altura, ¿no? Que le corresponde. Además, vamos a tener de que al momento de colocar el concreto, el mixer no va a poder tener acceso, ¿no? Por lo cual es necesario utilizar tuberías para poder transportar el concreto. Entonces, es lo que visualizamos, ¿no? La conformación adecuada de la malla, la colocación del concreto y correspondiente, pues, ¿no? El detalle de fraguado. Ahora, en este apartado, vemos el análisis estadístico realizado a nuestras probetas, ¿no? Obtenidas. Vamos a tener probetas prismáticas para, bueno, en este caso, una probeta sin fibra metálica y en este caso con fibra metálica. Para cada uno de ellos, el número de muestra es igual a 9, ¿no? Donde estamos mostrando los resultados de los ensayos de resistencia a flexión realizados al concreto con y sin fibras metálicas, ¿no? Los resultados se muestran aquí. En la figura izquierda vemos comparación de módulo de rotura para una muestra sin fibra metálica y una muestra con fibra metálica, ¿no? Y apreciamos la diferencia. En la derecha vemos la comparación del asentamiento del concreto para una muestra sin fibra metálica, ¿no? Que tiene mucho mayor, y la muestra con fibra metálica respecto, ¿no? Es menor. Ahora, la exploración de los datos de la prueba de resistencia a flexión del concreto con y sin fibra metálica. Para el concreto F'C, que es lo que se está analizando, ¿no? De 300 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado, sin fibra metálica, el número de válidos de la muestra es igual a 9, ninguno es perdido. También los valores de la media, mediana, desviación típica, varianza, mínimo y máximo son los valores correspondientes mostrados en esta figura, ¿no? Que corresponden, ¿no? A estos resultados de los ensayos de resistencia a fricción. Entonces, realizando un minucioso análisis estadístico, ¿no? Con un nivel de significancia del 5% y la prueba T de Student que, ¿no? Obtenemos de que las fibras metálicas influyen significativamente en la resistencia a fricción en losa de concreto, por lo cual esto estaría apoyando a nuestra hipótesis, ¿no? Respecto al uso de las fibras metálicas en pavimentos rígidos. En los resultados, ¿no? En cuanto a los costos unitarios, vamos a tener 3 escenarios, ¿no? Cada uno de ellos utilizando, ¿no? Un respectivo concreto F'C, es decir, una partida correspondiente donde vamos a tener también 3 escenarios, es decir, utilizando una mezcladora de concreto
otro escenario será, ¿no?, para la misma partida, pero utilizando un camión mixer, y también la misma partida, pero utilizando un camión Carmix, ¿no? Pues cada uno de ellos va a ser analizado para, ¿no?, o haciendo una comparación respectiva para el concreto tradicional, el concreto con adición de fibras metálicas y el concreto con mallas de acero. Muy bien, para este primer caso vamos a analizar utilizando la mezcladora de concreto, por lo cual en esta primera partida de concreto F'(C) de 300 kilogramos por cada centímetro cuadrado, vamos a tener un costo unitario por metro cúbico de 341.40 soles. Muy bien. Luego tenemos una malla de acero, ¿no?, la partida correspondiente a malla de acero, donde obtenemos un costo unitario por kilogramo de 4.92 soles. Muy bien, justamente estos son correspondientes al concreto utilizando mezcladora de concreto. Vamos a tener tres escenarios. Uno donde vamos a obtener el costo de concreto simple, costo de concreto con fibras de acero, costo de concreto con malla de acero. Entonces, las diferencias respecto al costo de concreto simple son los que se muestran. Entonces, para este análisis estamos realizando en el pavimento rígido, ¿no?, el proyecto en la avenida Javier Pérez de Cuéllar, donde se está obteniendo una longitud de 997.66 metros, con un ancho de 7.3 metros, obteniendo un área total de 7.282.918 metros cuadrados. En este caso se está analizando, ¿no?, el tramo derecho, ¿no?, viéndolo de sur a norte, ¿no? Esto es en la avenida Javier Pérez de Cuéllar, en la ciudad de Ayacucho. Muy bien, entonces esta área va a ser calculado para obtener el volumen de concreto. Para el concreto simple, el espesor mediante, ¿no?, el análisis realizado utilizando el método AASHTO, obtenemos un espesor de 29 centímetros, ¿no? Y para el costo de concreto con fibras, ¿no?, se realiza el análisis con el software PAVE, donde arroja un espesor, ¿no?, de 20 centímetros. Claro que esto considerando la adición de fibras. En cuanto al costo de concreto, ¿no?, con mallas de acero, el espesor considerado es de 29 centímetros, ya que no simplemente está realizándose también el uso del método AASHTO. El costo del acero, Wingrad, FF1 y Fibromac han sido cotizados, y lo cual la empresa Macaferri nos ha podido brindar los costos, pero en dólares, lo cual ha sido necesario utilizar un tipo de cambio donde los valores o el precio mostrado, ¿no?, está siendo justamente multiplicado por 3.59 soles. Con esos detalles son los valores mostrados, ¿no? Entonces, estos mismos cuadros van a presentarse tanto para utilizando, ¿no?, la mezcladora de concreto, también el camión Carmix y el camión mixer. Muy bien. Ahora, esto justamente es el segundo escenario, donde utilizamos, ¿no?, para la partida de concreto, utilizando el camión mixer, ¿no?, donde obtenemos un costo unitario por metro cúbico de 325.73 soles. Y analizando las mismas condiciones, los precios son los que se muestran. Donde vemos apreciable diferencia, ¿no?, utilizando el costo de concreto con malla de cero. En este tercer escenario, lo que vamos a tener es el uso del Carmix, ¿no?, para la partida concreto F'(C) de 300 kilogramos por cada centímetro cuadrado, donde obtenemos un costo unitario por metro cúbico de 389.17 soles. Entonces, utilizando las mismas condiciones, vamos a tener, ¿no?, estas diferencias en soles respecto al costo de concreto simple.
¿no? Una diferencia muy marcada. Y en en este último cuadro, lo que estamos viendo es ya no utilizar, por ejemplo, la fibra de PP, Fibromac 12/18, ¿no? Para cada uno de los casos, ¿no? El costo de concreto con fibras para cada uno de ellos. Es decir, utilizando la mezcladora de concreto, el camión mixer y el camión Carmix, ¿no? Donde justamente haciendo una comparación con los costos obtenidos para concreto simple, pues vamos a obtener, ¿no? Justamente costos muy menores, ¿no? Por ejemplo, si podemos analizar para el camión mixer, por ejemplo, ¿no? El costo de concreto con fibras sin utilizar el Fibromac, ¿no? Obtenemos un costo de 670.539.69 soles. Y, por ejemplo, para ¿no? Justamente es aquí, el costo de concreto simple, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Un valor muy menor, ¿no? De 687.948.33 soles. Con esto pasamos, pues, a mencionar las conclusiones, no para nuestro proyecto. Recordemos que el proyecto es la influencia de la adición de fibras de acero en el concreto empleado para la construcción de pavimentos rígidos en la ciudad de Ayacucho, Huamanga. Entonces, en función a los datos obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones. Uno, el primero, ¿no? Correspondiente al objetivo número 1, vamos a tener que en el diseño de pavimentos rígidos, la característica importante, ¿no? Es la resistencia a la flexotracción del concreto, o también llamado módulo de rotura. Es así que las fibras metálicas modifican el comportamiento frágil del concreto gracias a los puentes de transferencia de esfuerzos que genera. Además, se logra utilizar la falla y controlar la propagación de fisuras. Para este tipo de fibra, ¿no? La dosificación y las características físicas son los principales parámetros para determinar el aumento a la resistencia a la flexión, como evidencian los resultados mostrados. Además, finalizando, para dosificaciones de entre 20 y 25 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Se concluye que la fibra Winrad FF1 posee mejor capacidad a la flexión debido al mayor puente de transferencia de esfuerzo, por lo cual en el análisis de costo ha sido, pues, ¿no? Justamente utilizado. Para nuestro segundo objetivo, ¿no? Que se relaciona con el espesor, vemos de que analizando los resultados obtenidos del diseño de pavimento, se obtuvo que el espesor de las losas con fibra metálica disminuyó 9 centímetros, es decir, un 31% obtenido por el método tradicional Ashton 93. Para este proyecto se busca obtener el costo óptimo de usar pavimento rígido tradicional, reforzado con fibras y reforzado con mallas de acero, ¿no? Esta tercera conclusión va referido a nuestro tercer objetivo relacionado a los costos. Entonces, en cada uno de ellos se presenta la obtención del concreto utilizando mezcladora de concreto, camión mixer y camión Carmix, ¿no? Entonces, vamos a obtener justamente respecto a la pavimentación tradicional, ¿no? Costaría 721.047.40 soles, 687.948.33 soles, 821.950.12 soles, usando mezcladora de concreto, camión mixer y camión Carmix respectivamente. Entonces, con el pavimento reforzado con fibras, se ahorrarían 9 centímetros de espesor, ¿no? Sin embargo, el costo del pavimento fibro reforzado, ¿no? Sería de 693.366.93 soles, 670.539.69 soles y 769.954.72 soles, usando mezcladora de concreto, camión mixer y camión Carmix respectivamente. En promedio, ¿no? Vamos a obtener un ahorro
de 34.694.93 soles, que equivale en promedio al 5%. Entonces, por otro lado, el pavimento reforzado con maíz de acero, obtenemos costos muy mayores, ¿no? Utilizando mezcladora de concreto, camión mixer y camión Carmis respectivamente. Por lo cual, el pavimento a fibro reforzado, por tener un espesor menor, ¿no? Comparado con el pavimento tradicional, conlleva a que el volumen de concreto utilizado sea menor y por ello el tiempo para la construcción de la losa se reduzca, ahorrando tiempo y dinero en lo que respecta a la mano de obra, ¿no? Esto de acuerdo con el análisis efectuado tanto técnico como económico. Entonces, recomendamos la utilización de concreto reforzado con fibras en la colocación en pavimentos rígidos donde exijan una alta solicitación de carga pesada. Concluyendo así la exposición, muchas gracias por la atención.